la doctora María Elena Álvarez. Nico, no sé si tienes el video por ahí. Saludar a la coordinadora por Palestina de Chile, porque realmente sé que hacen un gran esfuerzo y que apoyan, han apoyado y que seguirán apoyando la causa del pueblo palestino, y en este caso, pues entonces tenemos objetivos comunes. Desde acá los saludo y bueno, no nos podemos cansar, hay que continuar la lucha. Bien, ahí está el saludo, ¿cierto? Inicial. Y la primera pregunta que le hicimos a la doctora es que aún hoy, cuando el proyecto sionista está mostrando absolutamente toda su barbarie, ¿cierto? Hay quienes piensan en que la cuestión palestina es un conflicto etno-religioso o de choque entre culturas, ¿cierto? Se trata como de enmarcar en que el pueblo judío contra los árabes o contra los musulmanes. ¿Cómo ha podido el sionismo, que es una ideología, ¿cierto?, fascista colonial, con origen en el cristianismo europeo, ser tan efectiva en la construcción de este relato y justificar con él su colonialismo en los asentamientos en Palestina? Vamos a escuchar la respuesta de la doctora y luego comentamos. Un relato, es igual que al inicio del capitalismo, porque existe la discriminación, porque ha habido un relato, una concepción eurocentrista, y en este caso ha habido una concepción que ha montado el sionismo junto a los que lo han apoyado desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, y que ha tenido una línea de continuidad. El sionismo profesa y dice que los judíos tienen que estar unidos, son diferentes y necesitan retornar a la tierra prometida. Esto realmente no es así, pero se ha mantenido en el tiempo. Esta tierra ha sido y es de los judíos y tienen que regresar a ella, porque lo dice el Antiguo Testamento. Y entonces, a partir de ahí se crea, primero, esta es mi tierra, un poco se obvia que está habitada por alguien, pero además me pertenece, y a partir de ahí comienza el mito del factor religioso, que hace que el sionismo sea una corriente político-ideológica fundamentalista, porque realmente ya entonces cuando yo estoy hablando y posiblemente me acusen, porque no es lo mismo ser judío, que es una cultura, una religión, porque usted puede ser judío y no profesar la religión, a ser sionista, que es toda una concepción político-ideológica, una corriente político-ideológica que fue apoyado primero por Gran Bretaña y después por Estados Unidos. No es lo mismo ser israelí, porque usted entonces ya vive en Israel. Pero esto crea confusión. Lo segundo es que desde un inicio se le da entonces este matiz religioso, o sea, el derecho y el retorno a la tierra prometida que está en el Antiguo Testamento. Y entonces usted va llevando esto de la mano, pero además todo ello se va reafirmando. ¿Por qué? Con una política colonial que primero apoyó Gran Bretaña y que, bueno, no voy a explicar porque me está diciendo por qué la concepción. Y posteriormente está entonces el hecho de quién controla la información y la comunicación. Estados Unidos, que es el aliado número 1 de Israel, que además es el que controla los medios de información y comunicación hace mucho tiempo, que tiene un lobby judío muy fuerte, y entonces cuando usted va a la información, ya sea a las películas, a las series, a los periódicos, a cualquier tipo de información, lo que predomina es ese enfoque. Y entonces, si a eso le unimos que la lucha contra el terrorismo se establece a partir del 2001 y todo árabe entonces era terrorista, por ejemplo, la islamofobia, pues entonces nos estamos montando en un Estado israelí que tiene derecho a existir donde los demás no tienen derecho, y cuando usted analiza lo que sucede del 7 de octubre a la actualidad, pues entonces es como si lo anterior no existiera. Entonces, ¿cómo se le quitó la tierra a los palestinos? ¿Por qué se dan los sucesos el 7 de octubre? ¿Qué había pasado antes? ¿Qué ha hecho Israel como Estado? Estoy hablando. Y entonces se crea una mística que además se monta, y esto es muy importante y es lo último que voy a decir, no solo en la particularidad y la exclusividad del judío, sino el Holocausto, que fue un hecho real, que fue un hecho terrible para Europa, y esto ha sido magnificado y utilizado en muchas ocasiones y recordado para entonces que se apoye
a lo que está haciendo Israel en la actualidad, pero nada tiene que ver el holocausto, la terrible situación que se dio con los judíos en aquel momento con la actualidad. Entonces, pudiéramos decir que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, quienes lo controlan y con toda una mítica que se desarrolla con una base fundamentalista de que esta tierra es de los judíos y por eso el Estado israelí puede hacer todo lo que está haciendo. Bien, les cedo la palabra. ¿Qué les parece la reflexión que nos invita la doctora? Bueno, voy a abusar un poquito porque como Dauno estuvo en la primera parte, voy a tomar primero la palabra sobre esto. Me parece que aquí tenemos muchísimas cosas extraordinarias, ¿verdad?, sobre las que debatir y que vienen también a problematizar mucho de los mitos que el sionismo ha instrumentalizado para la construcción de su proyecto, ¿verdad? Esta construcción de proyecto de un Estado ficticio, que por una parte es un Estado colonialista, todos lo reconocemos, un colonialismo de asentamientos, pero que también hay que pensarlo, creo yo, como un proyecto, diríamos, de inversión. Es decir, esto no habría sido posible si es que las potencias interesadas no hubiesen encontrado en ese proyecto de Estado sionista un proyecto de inversión. Y ese proyecto de inversión tiene intereses geopolíticos, militares, económicos, ¿verdad?, muy, muy precisos. Y creo que en ese sentido es muy relevante las distinciones que hace María Elena, ¿verdad? Porque poder hacer esta distinción para ver cómo este proyecto sionista se ha apropiado de valores fundamentales del pueblo judío para construir desde ahí toda esta armazón ideológica, ¿verdad? Ideológica política. Es un tema sobre el que habría que también trabajar mucho en la formación para poder hacer estas distinciones y todo, ¿no? Súper, súper relevante. Dauno, ¿quieres comentar? Sí, se escucha bien, perdón, es que creo que tuve un pequeño problema de conexión, fui yo, ¿no? Sí, pero ahora se escucha bien. Espérame, ahí se volvió a congelar un poquito. Ahí se nos congeló un poquito de uno, sí. Sí. Bueno, lo esperamos a ver si, ojalá que se pueda volver a conectar para continuar con el programa. Ahí viene conectándose nuevamente, Dauno. Ahí sí. Sí. Ya. ¿Estoy ahí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Dale. Ya. Disculpen que tuve ahí un problema de conexión, pero bueno. No, estaba diciendo que me parecía muy relevante lo que señalaba María Elena y la importante distinción que hay que hacer entre todas esas categorías, porque al fin y al cabo, como decía ella, el sionismo es una ideología política que además ha sido utilizada para impulsar, como decía ella, una política colonial en Medio Oriente, y en última instancia funciona el Estado de Israel amparado por esta ideología como una punta de lanza para los intereses imperialistas en la zona, para una política colonial de saqueo, guerrerista. Entonces se genera esta coincidencia entre sionismo, imperialismo, Israel y Estados Unidos que termina siendo totalmente perversa. Entonces finalmente es un vehículo y como decía, una punta de lanza para los intereses imperialistas en Medio Oriente. Podríamos ser una especie de vanguardia reaccionaria de todas estas políticas que terminan siendo brutales. Sí, de todas maneras. Bueno, y ahí en pantalla tenemos a Joe Biden y que justamente la segunda pregunta va por esa línea, ¿cierto? Que de alguna manera la administración Biden ha mostrado como esta ambivalencia, o sea, apoyo con billones de dólares para armamento israelí, pero como están con el tema de las elecciones, ¿cierto? También han hablado algo de que, por ejemplo, la embestida en Rafah sería como la última línea roja, que no podrían aceptar esto, que no estarían dispuestos a cruzar esa línea, ¿cierto? Y que ahora supimos que había retenido, me corrigen si me estoy equivocando, que habían retenido el envío de armamento a Israel producto de esta embestida. Entonces, más allá de lo sentidas que pueden ser estas declaraciones, ¿cierto? Estas aprehensiones, le quisimos preguntar a la doctora
¿qué costos geopolíticos y económicos reales podría tener la embestida armada contra Rafah para el régimen sionista y principalmente para sus aliados? ¿Vale? Entonces vamos a escuchar la respuesta de la doctora y luego comentamos. Bueno, ¿qué consecuencias, qué costo, qué geopolítico y económico? Fíjense que la de Rafah le da continuidad a todo lo que ha sucedido desde el 7 de octubre. Y entonces, desde el punto de vista global, esto pudiera tener un impacto muy negativo para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le pierde credibilidad. ¿Pero qué sucede? Que Estados Unidos no podía apoyar lo que iba a hacer Israel en Rafah, pero tenía que apoyarlo, porque el problema es que Estados Unidos es el hegemón y está perdiendo terreno en Ucrania, con China, pero entonces aquí, que su aliado más importante es Israel, que no tiene un enemigo, uno de los tres polos de la actualidad, no puede ceder el espacio. Y entonces Biden se ha visto en esta situación. No debe apoyarlo porque pierde poder, porque pierde su lugar hegemónico a nivel mundial. Pero si lo apoya, entonces tiene esta situación que se le crea. ¿Por qué? Porque tiene un rechazo no solo a nivel mundial, sino a lo interno de Estados Unidos. Y este movimiento estudiantil y este movimiento a nivel mundial le crea una situación muy complicada de cara a las elecciones. Entonces, también hay que leer entre líneas. La línea roja realmente era Rafah, porque si nosotros vemos lo que está haciendo Estados Unidos, hoy día está construyendo un muelle flotante a través del cual le iba a llegar ayuda a los palestinos y les va a llegar. Entonces Biden lo iba a aceptar porque desde que comenzó la acción de Gaza, Biden está diciendo no debe ser, pero fíjense que es un doble discurso. No hay que cuidar que no haya víctimas civiles, Israel debe hacer tal cosa, tiene que ser cuidadoso. Pero, por ejemplo, esto que le decía del muelle y de la ayuda, con quien lo está tramitando es con el gobierno israelí. Entonces, Biden, el costo geopolítico está en que lo tiene que apoyar, tratar de salir lo mejor librado para mantener su hegemonía, para no crear una situación regional, discúlpeme, porque este es otro ángulo que hay que ver. Habrá una respuesta de las fuerzas que apoyan a los palestinos. ¿Cuál será entonces la reacción que tendrán esas fuerzas? ¿Qué hará? Entonces, Estados Unidos tendrá que tener una participación mayor cuando ya en la práctica tiene una participación militar. Entonces, realmente, el costo geopolítico y económico también puede ser muy grande. Para Israel, a lo interno, es una economía de guerra. Turquía acaba de decir que va a romper las relaciones comerciales con él, o sea, ya cero relaciones, pero pudieran darse otras acciones desde el punto de vista regional que retarían a Estados Unidos, pero donde más peligro yo veo no solo es en lo global, sino a lo interno de Estados Unidos. Realmente esta situación puede crear, algunos lo comparan con los movimientos que se dieron cuando la guerra de Vietnam, tal vez no llegue ahí, pero indudablemente la situación está muy candente y está presionando. Bien, ahí parece que paró la respuesta de la doctora. ¿Y qué les parece estos costos para Estados Unidos? Dauno, perdón, sí. Bueno, no, sí, yo creo que es claro que pueden pagar costos. O sea, yo siento que lo que conversamos al comienzo del programa respecto al desarrollo del movimiento estudiantil estadounidense, las acampadas y la crisis interna que le genera al propio Partido Demócrata, expresa porque en el fondo se le abre un frente interno. Cuando Biden además está muy debilitado en el marco de una elección que se está mostrando que va a ser muy reñida entre Biden y Trump. Entonces, en términos del frente interno que se le abre al gobierno norteamericano, claramente hay costos que solo se pueden agudizar en la medida en que Israel siga con esta línea bestial de la masacre que están cometiendo. Porque además, yo creo que es muy correcto lo que decía ella, o sea, muestra la debilidad que está teniendo a nivel mundial, pero también en la región, la debilidad norteamericana, en última instancia. Ahora, eso está por verse, quiero decir, yo siento que ahí es relevante también pensar qué factor podemos cumplir
en este conflicto o en esta crisis o en estos costos, los movimientos estudiantiles, los trabajadores, trabajadoras, las coordinadoras en solidaridad. Yo siento que al ver esas crisis, precisamente lo que hay que hacer es potenciar más todavía el desarrollo de amplios movimientos que superen por mucho a quienes hoy estamos en las redes de solidaridad, precisamente para profundizar esa crisis que se genera, para golpear más duramente, porque así también podemos solidarizar activamente con Gaza y con el pueblo palestino en general. Y también lo decíamos en el programa de la semana pasada, ¿verdad? Israel ha corrompido como nadie la moral de Occidente, y hay que ver hasta qué lugar esta sociedad de organizaciones multilaterales es capaz de acompañar a Israel, ¿verdad? En este sentido. Y creo que también esto ha mostrado muy claramente las limitaciones de los organismos internacionales, ¿verdad? El Consejo de Seguridad, la Asamblea General, y en ese momento donde se ha quitado un poco el velo de las limitaciones que tiene frente a un genocidio, creo que la respuesta es la sociedad civil, ¿verdad? La sociedad civil. Y también resulta un poco paradójico, ¿no?, que sea la sociedad civil la que tiene que recordarles a estos organismos internacionales el valor de los principios desde los cuales se fundó este orden, pero creo que eso tiene que ser así. Y como decía María Elena, no podemos cansarnos, ¿verdad? No podemos cansarnos. Sí, de todas maneras. Y justamente en esa línea vamos a ir adelantando ya la tercera pregunta, vamos a partir comentándola nosotros y luego también ver la respuesta de la doctora. Es justamente cómo el genocidio y todo lo que ha ido pasando, ¿cierto?, en estos meses, también está mostrando esta crisis internacional, la crisis de la comunidad internacional, ¿cierto?, este descalabro de los organismos internacionales. O sea, nadie ha logrado detener de alguna manera este genocidio, y también muestra como este orden monopolar que está llegando a un punto de quiebre, ¿cierto? Entonces, la pregunta que le hicimos a la doctora es cómo se está modificando, cómo el genocidio palestino está modificando el equilibrio de fuerzas en el mundo, ¿cierto? Y particularmente también el rol que tiene la comunidad internacional justamente en actuar frente a este tipo de hechos. Entonces quería partir preguntándoles la opinión de ustedes para luego ver la respuesta de la doctora. Sí, claro, o sea, yo creo que esa crisis es cada vez más palpable, es cada vez más evidente. El hecho de que hasta ahora la respuesta, por ejemplo, a la acción iraní de parte de Israel haya sido muy medida, digamos, también muestra esa propia debilidad regional en términos geopolíticos. Expresa aquello, y creo que también tiene que ver con lo que hablamos en un comienzo respecto a que este genocidio, la brutalidad con que está actuando el Estado de Israel, tiene mucho que ver con esta escalada guerrerista, militarista, cuando en España hablan de un posible frente oriental que se abra de la guerra. Polonia también dice estar dispuesto a entrar en esta guerra en el frente oriental. La guerra en Ucrania ya lleva 2 años y parece no tener fin. Estados Unidos gasta como nunca en armamento para los distintos frentes que tiene abiertos. O sea, este año van a gastar van a aportarle a Israel alrededor de $4.000 millones para su armamento, digamos, lo que representa el 80% del presupuesto militar de Chile, solo en aporte internacional de Estados Unidos a Israel. O sea, es una cuestión brutal que tiene que ver con aquello, y creo que tiene esa relación respecto a este reordenamiento internacional que se pone en cuestión, y se pone en cuestión no solamente porque existen potencias emergentes o por la debilidad propia de Estados Unidos, sino que también porque hubo una etapa de crecimiento económico. Bueno, al inicio de los 90, algunos afiebrados decían el fin de la historia, cuestión que se probó no ser cierta, pero todo este crecimiento armónico entre las potencias y la globalización comienza a acabarse. Se vio con la crisis del Lehman Brothers del 2008, con las subsiguientes crisis, la serie de revueltas que se han vivido a nivel internacional, y bueno, con la pandemia, la última crisis económica que golpeó muy duramente. Entonces empiezan a mostrar los límites propios del capitalismo, incapaz
resolver problemas tan agudos como los que comentábamos, como la opresión sobre los pueblos oprimidos, valga la redundancia, sobre el problema del hambre, de la extrema pobreza, y la incapacidad de ahora repartirse armónicamente esta torta económica que cada vez es más pequeña. Entonces, ante esos hechos, las potencias responden con más violencia, con más virulencia, y quienes pagan los costos son los pueblos, son las clases trabajadoras a nivel internacional, y por lo tanto, bueno, creo que se abre toda esta discusión, que también creo que es muy relevante ponerla sobre la mesa para pensar qué perspectiva, qué futuro, qué mundo queremos construir en última instancia. Porque hasta ahora el capitalismo nos está ofreciendo guerra, crisis económica y genocidio, que es algo que no se veía hace, no sé, 20, 30 años atrás, o desde hace. Y también, ustedes lo decían hace un rato, ¿verdad? En este espectáculo lamentable de lo que pudiéramos llamar una diplomacia cómplice, miren qué paradoja, ¿no? La diplomacia cómplice de las lamentaciones, los llamados, esto de instar siempre, ¿verdad? Y eso hace quedar muy mal al concierto de lo que pudiéramos decir organizaciones de la vida democrática, ¿verdad?, en la comunidad internacional, y nos muestra con mucha claridad que la democracia lo es hasta que deja de serlo. Y aquí basta raspar un poquitito el barniz, ¿verdad?, para que deje de serlo rápidamente, de acuerdo a los intereses que se ponen en juego y todo, ¿no? Sí. Entonces, Nico, no sé si tienes el video por ahí para que podamos ver y aportar también con la reflexión de María Elena. ¿Estará por ahí el video de la respuesta? Vamos a ver si está Nico todavía. Equilibrio de fuerzas estamos hablando. O sea, ya desde fines de la década del 90, cuando cayó el campo socialista, Estados Unidos se convirtió en hegemón, pero ha habido una transición intersistémica donde ahora está en contradicción muy grande con Rusia y China, tanto en Ucrania como en la parte del este asiático, sobre todo Taiwán con China, y aquí en Medio Oriente. Entonces, a nivel internacional, el equilibrio de fuerzas ya no tiene tanto equilibrio, pero sobre todo, el cambio que se ha visto en la correlación de fuerzas, donde mejor se denota, es en los organismos multilaterales. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que en la situación, en el sistema, en el orden, en la estructura del sistema internacional actual, pueda pasar lo que está pasando en Gaza desde el 7 de octubre? Tenemos un genocidio, tenemos crímenes de guerra, pero no se condenan, porque Estados Unidos sigue vetando todas las resoluciones, porque Estados Unidos sigue apoyando a Israel. Recordemos todo lo que Estados Unidos ha hecho con respecto, por ejemplo, en contra de los hutíes y el apoyo militar, todo el dinero que le ha dado a Israel. Entonces, el equilibrio de fuerzas realmente está dando y se está modificando a pasos agigantados. Y se habla de la multipolaridad, pero Estados Unidos sigue teniendo un papel protagónico, apoyando a sus aliados, en este caso en Medio Oriente. Yo quería significar que en las relaciones multilaterales es realmente donde se pone en evidencia la crítica situación que tiene Estados Unidos. Estados Unidos sí, durante muchos años ha vetado las resoluciones, pero quiero poner un solo ejemplo, que es el que nos da la medida de cómo este equilibrio de fuerza Estados Unidos quiere mantener de todas maneras y lograr lo que él quiere. Cuando se lleva la resolución para que la ONU reconozca el Estado de Palestina, Estados Unidos lo vetó, pero no solo lo vetó, dijo, el problema israelo-palestino se resuelve entre ambos y Estados Unidos tiene que ser el intermediario. Entonces, estamos hablando de una posición de fuerza desde lo multilateral, ahora está presionando a la Corte Penal Internacional, que está juzgando y está viendo a Netanyahu y a otros como criminales de guerra, porque quiere seguir manteniendo el orden que considera que tiene. Pero eso solo lo hacen aquellos poderes que ya no tienen ese poder. Y entonces esto nos da la medida de hasta qué punto el equilibrio cada vez se va a perder más y hasta qué punto Estados Unidos con sus acciones puede llevar a confrontaciones y momentos diferentes, pero también puede llevar a que muchos estados, como está sucediendo, se pongan en contra de él
y defienden la causa palestina. Entonces, estamos hablando de un equilibrio de fuerza que por una parte demuestra la situación tremenda que tiene Estados Unidos, que quiere a toda costa imponer lo que él quiere, y por la otra toda una serie de estados que a pesar de toda esa propaganda y a pesar de todo ese sistema comunicacional que dije, están en contra de lo que está haciendo Estados Unidos y lo que está haciendo Israel en este momento. Yo quisiera poderle decir que sí, pero no lo creo. Súper. Bien, bueno, estamos pasados en la hora.